falta para emprender la transición hacia una economía baja en emisiones es decisión política. Esto nos lleva directamente y sin escalas a la Conferencia de las Partes número 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP26 o Cumbre del Clima, que va a empezar el 31 de octubre, es decir, en solo 2 semanas, en Glasgow, Reino Unido, y que va a reunir durante 2 semanas a 197 países para avanzar hacia más y mejor acción climática a nivel internacional. Hace unos minutos escuchábamos a Inés Camilleri y a Lucas Ruiz, que nos explicaban el punto crítico en que nos encontramos y los cambios irreversibles que el calentamiento global ya produjo en nuestro planeta. La COP26 es el lugar donde este debate y donde estas preocupaciones tienen alcance político. Su potencial transformador es muy grande. Necesitamos más acción y necesitamos más ambición climática, pero ¿estará esta reunión a la altura del desafío? ¿Empezaremos finalmente a cambiar el rumbo? Para contestar estos interrogantes, hacer sentido de la COP y entender por qué es tan importante para nuestros países en América Latina, tenemos con nosotros a 3 expositores de 3 sectores distintos, que desde 3 miradas muy distintas, pero bien importantes, nos van a ayudar a explicar y a entender. Está Ramiro Fernández, que es director de Cambio Climático en Fundación Avina y asesor político de los Champions de Acción Climática de Naciones Unidas. Está también Azul Schwartzman, coordinadora de investigación y política para la sostenibilidad en EcoHouse Global. Y se va a unir también en breve Rodrigo Rodríguez Torkins, que es secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina. Cada uno va a hablar durante 7 minutos, recordaremos la misma dinámica que utilizamos ayer, y luego vamos a abrir el suelo a preguntas, así que recuerden que en el chat que está en la página pueden sumar sus preguntas y las iremos contestando después de las exposiciones. Ramiro, si te parece, empezamos contigo. Con mucho gusto, Pilar, un gusto estar acompañándolos con ustedes hoy. Y la intención en estos 7 minutos es compartir con ustedes la mirada de qué sería una COP exitosa desde la figura de los champions de acción climática de Naciones Unidas. Los actuales champions son Gonzalo Muñoz, nombrado por la presidencia de Chile de la COP26, COP25, y Nigel Topping, nombrado por la presidencia del Reino Unido de la COP26, y vienen trabajando juntos en los últimos 2 años para acelerar la acción climática de ciudades, empresas, regiones, sector financiero y actores de la sociedad civil. Y desde nuestra expectativa, con el equipo de trabajo que han armado los Champions este año, que generamos, que estamos con Azul, los Champions tienen 2 objetivos muy importantes. El primero, a nivel político, para que la COP26 sea exitoso, es mantener abierta la posibilidad de alcanzar la meta de 1.5 grados, como nos marca el IPCC. Para mantener abierta esa ventana de oportunidad del 1.5, se tienen que dar 3 elementos. El primero tiene que ver con instalar las 0 emisiones netas al 2050 a más tardar, como el nuevo estándar a nivel global, de que todos los actores de la sociedad estemos alineados en cumplir esa meta y en tiempo. Pero no solo esa meta para el largo plazo, también requiere poder mostrar que esas metas de largo plazo están acompañadas de metas intermedias, de metas con un nivel de ambición que reduzcan las emisiones al 50% al 2030. A nivel de países hemos visto un avance muy importante en el 2020 en los compromisos de 0 emisiones netas. Hoy 9 de las 10 principales economías del mundo tienen metas para ser carbono neutral en 2050, en el caso de China antes del 2060. Lamentablemente no vemos lo mismo a nivel de las metas intermedias, lo que son los NDCs. El último reporte presentado por la Secretaría de la Convención muestra de que el nivel de ambición al 2030 es todavía muy bajo a nivel de los países. Sí hemos visto en este año una aceleración exponencial de compromisos de 0 emisiones netas de lo que son reconocidos en la Convención como actores no estatales, que son estas empresas, inversores, ciudades y regiones. Hoy hay más de 6.200 instituciones bajo la alianza que se llama Race to Zero, que es la campaña global impulsada por los Champions, que tienen este plan y que tienen el compromiso de tener metas intermedias y también planes de acción y un compromiso a reportar periódicamente en este frente. Y es clave que en Glasgow fortalezcamos la credibilidad de todos estos planes de acción, mostrando acción concreta y de avances hacia la reducción de emisiones, mostrando
planes sólidos y robustos para esas metas intermedias al 2030 y compromisos serios que puedan verse avances al 2050. Para eso estamos trabajando. El segundo componente clave es en materia de financiamiento. Por supuesto, Glasgow tiene que entregar esta meta de los 100 billones de dólares como un compromiso de los países desarrollados anualmente, que se generó en Cancún y que deben cumplirlo del 2020 en adelante, y fijar una nueva meta. También es muy importante dentro del sector privado que podamos ver cómo hay una transferencia de flujos financieros de la inversión hacia una economía de combustibles fósiles hacia una economía regenerativa y de transición y de cero emisiones netas. Ahí hay otra alianza que hemos impulsado, que es la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, GFANZ por sus siglas en inglés, donde hoy hay más de 220 instituciones del sector financiero con metas a hacer cero emisiones netas y que en su conjunto manejan 88 trillones de dólares en activos financieros. Este sector de la economía, avanzando de manera rigurosa y creíble en compromisos y planes de acción para hacer cero emisiones netas, va a generar un efecto catalizador en todos los ámbitos de la economía, y es lo que estamos acompañando y esperando que esto se vea reflejado en los próximos años. El tercero, imprescindible, tiene que ver que no vamos a poder vivir en un escenario, en un mundo de 1.5 grados si no aceleramos a su vez de manera exponencial las acciones de resiliencia. Para esto de los Champions y con el involucramiento de Azul, entre otros, hemos impulsado la campaña Race to Resilience, que tiene la meta de proteger a 4 billones de personas entre los sectores más vulnerables al 2030, y que hoy tiene más de 1.500 organizaciones que se han comprometido a alcanzar esta meta, que se han comprometido a desarrollar un sistema de métrica común y de reportar periódicamente sus avances. Estos elementos son muy importantes para mantenernos bajo 1.5 grados, y es clave que Glasgow muestre que estamos avanzando en esta dirección y que todavía es posible cumplir con esta meta que la ciencia nos dice. El segundo elemento central de Glasgow tiene que ver con que muestre que hay una transición y que ya estamos cerrando el bloque de negociación bajo la COP para pasar a una COP de implementación, para pasar a una aceleración de las acciones tanto de los países como de todos los demás actores. Para cerrar ese proceso es muy importante, por un lado, ¿no?, que los países puedan generar acuerdos sectoriales y avanzar en la implementación específica de sus NDCs, y que a su vez también se reconozca el rol que estos actores no estatales que juegan para poder avanzar en la implementación. No hay ninguna posibilidad de que cumplamos con los NDCs y con los planes de largo plazo sin el involucramiento activo de empresas, ciudades, regiones, pueblos indígenas, comunidades vulnerables. Necesitamos de todos los actores de la sociedad que se involucren y sean parte de la solución si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y esto tiene que reflejarse en la estructura de la COP. Necesitamos que haya mayor participación de ministros sectoriales, que haya mayor participación de productores rurales, de campesinos, que haya participación de inversores, de universidades, de docentes, de todas las instituciones que pueden ser parte de esta solución. Y para eso estamos trabajando fuerte en la estrategia de los Champions y buscando que la COP, que Glasgow sirva para mostrar que el multilateralismo ya no es un proceso de arriba hacia abajo definido solo por gobiernos nacionales, sino que estamos transicionando hacia un multilateralismo inclusivo, como lo llama el secretario general de Naciones Unidas, donde todos los actores de la sociedad son parte de la solución. En eso estamos avanzando y esperamos que lo que es el Global Stocktake, que es esta revisión global de avances y de medición que se hará en 2023, pueda mostrar un avance sustantivo en esta transición hacia una COP de implementación. Así que me quedo con estos dos objetivos centrales por el momento y sigo. Estamos, 7 minutos. Excelente. Justo te estaba avisando que estábamos llegando al tiempo. Azul, si te parece, el escenario es tuyo. Dale, muchísimas gracias, Pilar. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación y nada, me parece súper interesante que se generen estos espacios donde podemos bajar un poco a la tierra lo que va a estar pasando en 2 semanas y traer quizás a palabras de todos los días lo que va a pasar en la COP, que a veces está tan separado de lo que está pasando, ¿no?, en la sociedad. Entonces, en
En primer lugar, yo quiero traer un poco la mirada que tenemos desde la sociedad civil y particularmente desde los jóvenes sobre qué esperamos del proceso que va a empezar en 2 semanas, qué sería para nosotros y nosotras una COP exitosa, y bueno, y qué es lo que parece que va a pasar. No voy a agregar mayores precisiones sobre temas técnicos o de las negociaciones, porque creo que Ramiro cubrió bastante y Rodrigo va a cubrir la pata que falta. Entonces me voy a concentrar específicamente en temas de sociedad civil y qué esperamos de nuestra participación en esta COP. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que los pilares de la convención son la transparencia y el consenso. El consenso, ya muchísimos lo conocemos, pero la transparencia se tiene que asentar sobre el pilar de la participación pública de la sociedad civil, aparte del trabajo que hacen las partes. Estos dos pilares, y particularmente la transparencia y la participación, están consagradas en el Acuerdo de París, en los artículos 12 y 13, y creo que es muy importante tener esto en cuenta cuando analizamos qué va a pasar en esta COP y cuando vemos las demandas que tenemos desde la sociedad civil. En primer lugar, una de las mayores preguntas que nos hacemos todos y todas, y que viene de la mano de una frase que el presidente de la COP, Alok Sharma, no paró de repetir en los últimos meses, es que si esta COP verdaderamente va a ser la más inclusiva de todas, que es lo que la presidencia dice en reiteradas ocasiones. En mi percepción en particular, yo no creo que este objetivo se pueda cumplir, en primer lugar porque nos encontramos en el marco de la primer COP pandémica, pero en segundo lugar porque hay muchísimos limitantes para la participación de las partes y también de la sociedad civil de este proceso. Hay limitantes en términos logísticos que todos y todas quienes estamos organizando para viajar, para ir, los hemos vivido en primera persona. También se encuentran las desigualdades estructurales que las COP tienen de por sí, como por ejemplo que de las últimas 6, 5 se realizaron en Europa, y también a mí me encanta aclarar este dato, la que no se realizó en Europa, que se realizó en África, se realizó en Marruecos, que es la puerta de entrada para los europeos a África, digo, ¿no? El lugar más cerca que tenían por fuera de Europa. Entonces digo, tenemos limitantes estructurales, más las limitantes que presenta la pandemia, más limitaciones logísticas, más una comunicación bastante desorganizada y cambiante en términos de cómo ingresar o no al Reino Unido, hasta hace poco no se sabía quiénes iban a poder participar en formato presencial o en formato virtual, no se sabía si los observadores iban a poder estar allá, etcétera, etcétera, etcétera. En particular, también hay limitaciones para que participen, como decía Ramiro, estos sectores que son la primera línea contra el cambio climático, que aparte suelen ser las partes de nuestra sociedad más marginalizadas. Y una barrera que a mí también me resulta interesante traer, y que es algo que no se debate tanto, es la barrera idiomática. Todas las negociaciones y la mayoría de los eventos se realizan en inglés, entonces quien no maneja inglés fluidamente le va a costar muchísimo participar, elevar su voz, sus reclamos, sus ideas en el contexto de la COP. Ahora, en particular, para la juventud, a mí me gustaría traer una frase bastante desafortunada que dijo Boris Johnson hace 2 meses más o menos, y que la citaron en el diario The Guardian, que era que para el Día de la Juventud, que se está planeando en la COP, los planes eran que les jóvenes entrevistemos a autoridades. Si bien yo sé que desde la organización de la COP, desde la presidencia, también desde otras partes del Estado británico no piensan así, me parece interesante tomar este ejemplo de lo que es la participación tokenística, ¿no? De jóvenes, pero también de otros sectores, como decíamos, comunidades indígenas, por ejemplo, lo que es la participación tokenística y lo que es en realidad una participación significativa y que pueda aportar al proceso y a la ambición climática en general. La participación de la juventud no tiene que quedar en un checklist, y no tenemos que ser simplemente invitados, invitadas para cumplir con una lista, para quedar bien en papeles, y no escuchar nuestras voces y no hacernos parte del proceso. Entonces, en ese sentido, yo estoy esperando muchísimo el Día de la Juventud en la COP para ver efectivamente qué es lo que se tiene planeado, efectivamente si nuestras voces van a ser escuchadas, y traigo como un ejemplo de buenas prácticas, justamente lo que decía Ramiro, del proceso que se está llevando adelante del equipo de los Champions, en donde, por ejemplo, yo trabajo y soy joven, traigo perspectiva juvenil, pero no solamente trabajo en temas de juventud y no solamente aporto
cuando hay que definir o analizar cosas de juventud, ¿no? Yo trabajo en el equipo de resiliencia y trabajo en otros temas que no están específicamente enfocados en la juventud. Entonces, eso es, en parte, trabajar la participación significativa de un actor en particular, en este caso, les jóvenes. Estoy yendo muy rápido, me avisan cualquier cosa. Aparte de estas buenas prácticas, que como estaba comentando en procesos formales como el equipo de los Champions, también nosotros, la juventud, nos autoorganizamos, porque al ver todas estas limitaciones para participar de estos procesos, y al ver que es muy difícil permear en estas estructuras, lo que decidimos es autoorganizarnos. Y por ejemplo, dos iniciativas muy interesantes que me gustaría traer a la mesa son la COI Global, el proceso de conferencia de la juventud, que se ha estado dando los 3 días antes de la COP, y también un proceso regional que autoorganizamos por primera vez desde EcoHouse y junto con Sustentabilidad Sin Fronteras, que fue la Conferencia Regional de la Juventud, que fue un proceso participativo, abierto, en modalidad virtual, con interpretación simultánea. Digo, fue un primer intento, seguramente tuvimos nuestros errores, pero intentamos hacer este proceso lo más abierto y participativo posible. Y ahí veo que me dicen 1 minuto. Por último, para cerrar, y después podemos seguir conversando, esta frase cliché de los jóvenes somos el futuro, pero también el presente. Bueno, hagamos la realidad, y no solamente con la juventud, ¿no? Sino con todos los actores que están viviendo la crisis climática en primera persona. Pensemos en todos los espacios que generamos, cómo podemos incluir sus miradas de forma activa, de forma participativa y con agencia, no a través de terceras partes. Entonces, bueno, dejo esta pregunta para todos y para todas los que vayamos a participar de la COP y también de quienes creemos espacios de participación pública de la sociedad civil. Gracias, y perdón si fui muy rápido. Estuviste perfecta, Azul, muchísimas gracias. Si querés reactivar tu audio, Ramiro también, porque bueno, mientras Rodrigo todavía no pudo sumarse, pero ya lo hará, así que si quieren empezamos con las preguntas, que ya hubo varias preguntas en cada una de las exposiciones. Se ve que hay mucha tela para cortar y hay mucho interés sobre todo lo que se dijo, particularmente sobre el tema de la participación, pero antes de indagar un poco más, me gustaría muy brevemente, Ramiro, sí, porque los dos hicieron mención a los Champions y al trabajo de los Champions, que expliques un poco para quienes no saben qué es esto de lo que estás hablando, quiénes son los Champions y cuál es su rol dentro de las negociaciones. Con mucho gusto. Esta figura Champions de Acción Climática de Naciones Unidas fue creada en París, en la decisión de la COP21, donde lo que se hace es, los países, las partes reconocen que para poder avanzar en la implementación de la acción climática necesitan del involucramiento de lo que llamaba, yo decía antes, lo que bajo la convención se conocen como actores no estatales. ¿No? Estos son todos aquellos que no son parte de la convención. Las partes de la convención bajo Naciones Unidas son los países, los gobiernos nacionales. Todos aquellos que no son gobiernos nacionales se los considera otros actores. Y entonces se crea esta figura de los Champions para promover como embajadores de la acción climática y promover el involucramiento de las empresas, ciudades, regiones, inversores y todos aquellos otros actores de la sociedad. Esto hizo ya en aquel momento, incluso en una COP anterior a París, que fue la COP20 en Lima, se presentó un portal que se llama el portal de Nazca, que es el portal global de acción climática, donde refleja y registra todos estos compromisos de acción climática, donde ustedes pueden ver ahí, o sea, los planes de acción de los 220 municipios de la red argentina, municipios frente al cambio climático. Pueden ver ahí varias empresas del Sistema B que han reflejado sus compromisos en Argentina, que tienen planes de acción, y varios otros globales. Hoy hay más de 25.000 acciones climáticas registradas bajo este portal. Entonces la figura de los Champions es esta, de ser embajadores y promover campañas de acción climática para involucrar a estos sectores. Excelente, clarísimo. Muchísimas gracias. Y la verdad es que no sé por cuál de todas las preguntas empezar. Creo que lo que más debate y más polémica, vamos a decirle, está teniendo previo a la COP es todo el tema de la participación y las limitantes a la participación, sobre todo para los países y los
quienes estamos en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, no solo para los periodistas, para las ONGs, también para los negociadores. Y al respecto, una pregunta que es para vos, Ramiro, pero también Azul podés también participar. ¿Cómo construir credibilidad cuando han habido tantos obstáculos para garantizar una participación plena en el diálogo climático en COP? Y particularmente lo que decías de los champions, digo, esto también es algo que se está debatiendo en ese nivel, digo, porque es una preocupación y es algo que se está destacando mucho desde distintas latitudes. Sí, absolutamente, desde la estrategia de los champions es un tema central y donde hemos fijado criterios bien estrictos en términos de garantizar que todo aquel espacio que está promovido e impulsado por los champions, y hay una serie de actividades y eventos previstos para esto, tengan criterios mínimos de inclusión en varios sectores: inclusión geográfica, de representación, inclusión de diversidad de género, inclusión de diversidades étnicas. Hay toda una estructura, hay un parámetro y criterios de diversidad en la inclusión y la participación. Y también en varios de esos espacios, particularmente los que se dan bajo lo que llama la plataforma de Marrakech, la posibilidad de participación virtual, ¿no? Entonces, que no todas las personas necesiten estar en Glasgow. Entonces, esta va a ser la primera COP realmente híbrida en términos de participación, no en la negociación. La negociación sí o sí va a ser presencial y requiere la presencia de los negociadores, pero después va a haber toda una serie de espacios híbridos donde es virtual, y creo que ahí los aprendizajes de la pandemia, ¿no?, y estos 2 años de virtualidad nos van a servir mucho para que la COP no sea solo dentro del venue y dentro de ese espacio cerrado de Naciones Unidas, sino que pueda trascender de manera a través de las redes y sistemas digitales globalmente. Esperemos que así sea y esperemos que podamos contribuir en ese sentido, pero definitivamente es una COP que arranca, como decía Azul recién, desde un nivel de vulnerabilidad, de una debilidad en términos de legitimidad y credibilidad de la participación. Y va a estar en el liderazgo de la presidencia y en garantizar en la Secretaría que se den condiciones mínimas de participación durante el venue, en contextos también de pandemia, de distanciamiento social, de restricción a espacio a las salas. Va a ser complicado, definitivamente va a ser un espacio complicado. Si les parece, justo me están avisando por la cucaracha, vamos a pretender que, que hay, que Rodríguez Torkins, que ya lo presenté anteriormente, el secretario de Cambio Climático de Argentina, finalmente se sumó. Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte, sobre todo en estas semanas previas a la COP, que me imagino que deben ser álgidas. Si la dinámica que usamos previamente es que cada uno tuvo 7 minutos para exponer. Si querés, podemos empezar con tus 7 minutos y después volvemos al debate y continuamos con las preguntas que se vienen haciendo en el chat. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Gracias por la invitación. Disculpas a Azu y Rama que no pude estar escuchándolos en su presentación, me hubiese encantado. Estamos en días de locura con 4 reuniones a la misma vez. Menciono por ahí algunos de los temas que comentó Ramiro. Claramente los últimos meses han sido muy complejos desde el punto de vista de la logística. Mucha tensión de todas las delegaciones latinoamericanas con la presidencia de COP26 por este asunto de las listas rojas, todas las complicaciones. Eso nos generó muchos problemas para definir la delegación, para definir las cuestiones de alojamiento, que también son un desastre. La presidencia libró al mercado las pocas plazas que hay en Glasgow, no se consiguen una cama por menos de 300, 400 libras. La verdad que es algo que no sirve en absoluto a la inclusividad, a la equidad y demás. Pero bueno, nada, en eso estamos. En líneas generales, la posición argentina es de total proactividad, de total disponibilidad también para el éxito de las negociaciones, de construir puentes, de generar acuerdos. Entendemos que no hay margen para dilaciones con respecto a las decisiones urgentes y centrales que tenemos que llevar adelante.
Estuvimos la semana pasada en Milán, en la Precop, con un conjunto de unos 40 jefes de delegación y ministros, y después en Londres en julio. La verdad que no se avisoran grandes avances en la Precop, en los diálogos iniciales. Hay una suerte de juego de póker en donde nadie pone sobre la mesa demasiadas propuestas o ideas innovadoras o grandes líneas. Sin duda sirve la presencialidad para poder acercarse, para ir encontrando posiciones, pero bueno, claramente hay un trabajo muy, muy, muy fuerte en los próximos días para ir creando posiciones en el sentido adecuado. Bueno, 7 minutos o los 4 que me quedan para hablar de los distintos temas es realmente un desafío, pero quizás por ahí decirles que lo que nosotros tratamos de innovar, y uno de los temas que nos preocupa mucho, siendo que países como la Argentina han hecho propuestas y compromisos de carbono neutralidad al 2050 y de una NDC con una ambición importante, que es interesante. Ayer al final del día, terminé como a las 10 de la noche, después de no sé cuántas reuniones, y es interesante porque debemos ser el única área de gobierno que genera consensos, porque tuvimos un montón de reuniones con el sector energía, con el sector ganadería, con el sector industria y demás, en donde nos dijeron que la NDC era una locura porque era imposible de cumplir, porque es súper ambiciosa y que nos maneja la agenda Greta Thunberg. Y del otro lado también tuvimos reuniones con un montón de ONGs que dijeron que la NDC era insuficiente, que era un desastre y que nosotros trabajábamos para las petroleras. Así que es importante destacar que generamos un consenso, digamos, que todo el mundo dice que lo que hacemos está mal, lo cual, bueno, es parte de un avance, digamos, ya problematizar la discusión, entendemos que es un paso en el sentido correcto, y que se generen tensiones entre sectores significa que empezamos a entender que estamos ante un desafío extremadamente complejo. Y yo siempre digo lo mismo, cuando entramos en reuniones de cambio climático y todos salimos qué contentos, qué felices, qué lindo lo que dijimos, esa reunión probablemente no fue muy positiva. Ahora, cuando todo el mundo sale preocupado por lo que puede pasar si no hacemos las cosas, o las implicancias que tiene hacer, bueno, significa que la discusión fue un poquito más profunda, ¿no? Y estamos en tiempo de acción, no estamos en tiempo de palabras, entonces estamos planteando esto. Y dicho esto, uno de los temas que más nos preocupó o que nos ocupó en la discusión es el tema de cierta incoherencia entre los planteos de ambición y los planteos de medios de implementación. Porque ahora, bueno, una de las novedades o de los planteos, particularmente en el track de discusión sobre financiamiento, es esta promesa o esta idea de que va a haber algún planteo concreto con respecto a el plan de acción para finalmente poder ver en la realidad estos famosos 100.000 millones de dólares comprometidos allá por 2009 en Copenhague, que respondían a una evidencia científica de un cambio climático de algo así como 0.8 grados centígrados y demás, estamos hablando hace 12 años, y que ahora se plantea que, bueno, que efectivamente habría alguna noticia en ese sentido, y nosotros planteamos que, bueno, que bienvenido sea, que sirve para reconstruir confianza también, porque ante todo sirve para dejar claro que nos estamos sentando en la mesa a dar una discusión honesta y en la que todos nos comprometemos a cumplir lo que estamos acordando. Porque si acordamos cosas y después tardamos 12 años en ver cómo las llevamos adelante, bueno, la cosa no va a andar, y la ciencia nos dice que no tenemos margen para esa clase de dilaciones. Por otro lado, ninguna noticia sobre los 100.000 al año no puestos los últimos 10 años. Entonces se plantea, no, bueno, miremos para adelante, porque en realidad no nos quedemos en el pasado, decimos, no, chicos, vamos a hablar en serio, digamos, hubo un compromiso, discutamos sobre eso. Pero bueno, más allá de eso, lo que preocupa es un poco el desfasaje, porque se plantea que, bueno, ahora lo que hay que hacer es establecer la meta de financiamiento al 2025. Entonces, bueno, vamos a discutir 3 años con respecto a cuál va a ser la meta en 2025, y después discutir cuáles van a ser los mecanismos para implementar esa meta de 2025. Pero la ciencia nos dice que tenemos que accionar ya. Y accionar ya significa que la recuperación económica post-pandemia
tiene que alinearse ya en lo inmediato, no en 2 años, en 3 años, ya en lo inmediato tenemos que trabajar fuerte en la recuperación económica post-pandemia, y que esto tiene que significar que la acción climática permite la recuperación post-pandemia, y que es un factor habilitante de acceso a financiamiento, de generación de condiciones para recuperación económica, y nosotros planteamos que no hay tiempo para discutir 3 años la meta y 5 años para cómo lo vamos a llevar adelante. Entonces, Argentina, Brasil y México presentamos un statement común donde propusimos la creación inmediata en Glasgow de un comité específico conformado por países desarrollados y en desarrollo para establecer un diálogo con los distintos actores que están pensando mecanismos innovadores de medio de implementación. Hay un montón: Mark Carney, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs. Hay un montón de organizaciones que están pensando otras formas de movilizar recursos públicos, privados, donaciones, créditos concesionales, canjes de deuda por clima, pago por servicios ecosistémicos. Vamos a tener que poner toda la carne al asador, y cuando digo toda, es la que conocemos y la que no conocemos también, para generar las condiciones para que todo el mundo, todos y todas, metamos la mano en el bolsillo, pongamos el capital a fluir en función de la acción por el clima, en lo concreto, en lo inmediato, que podamos crear empleos con eso, y no tenemos 5, ni 10, ni 15 años para discutir ese nuevo modelo de desarrollo. Entonces, la propuesta concreta, que entiendo que fue la única innovadora que se puso sobre la mesa durante esta discusión, fue que creemos este comité donde se sienten 3, 4 países desarrollados, 3, 4 países en desarrollo. Nosotros nos anotamos en la fila, y que nos sentemos a pensar de manera creativa cómo vamos a movilizar, no un número discutido o creado artificialmente por 3 negociadores, sino ver los países que presentaron NDCs ambiciosas, que hagan un costeo objetivo, que algún organismo haga un costeo objetivo de cuánto cuesta llevar adelante esas NDC, incluyendo adaptación y mitigación, sacar un número global de cuáles serían esas necesidades, y pensar cómo generar las condiciones para poder llevarlos adelante, porque estamos en un mundo con 355% de deuda global del PBI, estamos totalmente endeudados, 5,5% de inflación en países desarrollados, sin espacio fiscal en los países en desarrollo, sin espacio de préstamo por parte de los países desarrollados y de los organismos. Entonces entendemos que es una situación compleja y que requiere también soluciones creativas e inmediatas. No podemos seguir dilatando la discusión con respecto al tema de medios de implementación, y entendemos que eso se tiene que dar en un marco de una nueva solidaridad. También mencionar que tenemos un planteo muy fuerte con respecto a la necesidad de que por lo menos el 50% del financiamiento tiene que ir a adaptación. Venimos 30 años tarde en la discusión de adaptación, y ahora con la bajante del Paraná, con los 14 provincias que tenemos en emergencia hídrica, y con todo lo que estamos viviendo y lo que vemos que está sucediendo en el mundo, entendemos que no se puede dilatar ni un día más la discusión sobre adaptación, la reducción de vulnerabilidad, y el abordaje también de la agenda climática como una agenda social, ante todo. Puedo seguir hablando 2 horas, pero prefiero pasar a las preguntas, y sé que me quedé corto de tiempo, y ante todo, perdón que llegué tarde, pero estaba en 3 reuniones a la misma vez. Les pido disculpas y muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias por llegar, que es lo importante. Llegaste antes de que termine el tiempo, y si les parece volvemos al debate también junto con Azul y Ramiro. Y me quedo con 2 cosas que dijiste recién, porque recién hablabas de formas diferentes de pensar y de abordar esto, que creo que es lo que se necesita. Y uno de los temas álgidos claramente es el financiamiento, y sobre todo, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Porque también es un parámetro de la inequidad, digamos, porque el financiamiento debería achicar esas brechas, y hay mucho que se espera de esta COP y de esta reunión en cuanto a financiamiento: la promesa de los 100.000 millones, un plan para después de 2025, acuerdos sobre los undamaged, quizás algo de artículo 6 que también se concrete. Digamos, ¿qué expectativa real podemos
tener, digamos. Creemos que algo de esto se va a concretar. No sé qué opiniones se abre para cualquiera de los tres que tenga alguna visión para ofrecer. Ramiro va a dar paso al frente porque es el que está empujando al sector privado. A ver, yo lo único que digo es que si creyésemos que no hay posibilidad de avances, perderíamos la esperanza, y la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a poner todo, estamos desde hace 2-3 meses estamos en reuniones con todas las delegaciones de todos los países de la región, hablando todo el tiempo, tratando de acercar posiciones. Argentina está asumiendo un rol de crear puentes, generar diálogo entre gente que no se habla, y decir, loco, esto no es ideológico, no tenemos que pensar todos igual, tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no la cosa se complica difícil y no hay vuelta atrás. Entonces, la esperanza sobra, vamos a poner todo para que así sea, que haya algo concreto que podamos sacar. También es importante prestar atención a la discusión de G20, que va a estar muy, muy relacionada. Hay que prestar mucha atención al segmento de líderes, porque ahí también creo que se van a presentar cosas interesantes. Así que te diría que desde ya, desde estos días hasta el 15 de noviembre, va a haber novedades día a día, y cada reunión, cada encuentro, cada punto cuenta para que esto se haga una realidad y que podamos dar concretamente un paso al frente. Nada, eso por mi lado. No, buenísimo, Rodrigo, totalmente de acuerdo. Y complemento un poco ahí que lo decías, Pilar, y es esto de, tomando un poco lo que decía Rodrigo, para mí, a ver, la señal de los países desarrollados de mostrar que esos 100.000 millones de dólares anualmente están, es clave, es la base de confianza que decía recién Rodrigo. Ahora, frente a la crisis climática, 100.000 millones de dólares no es ni el 1% de solución del problema. Entonces, eso es la base para generar confianza. Lo que realmente hace falta es redireccionar los trillones de dólares anuales, ¿no?, de una economía orientada hacia el aumento de emisiones, hacia una economía resiliente y de cero emisiones. Y ahí es donde esa articulación entre el sector financiero privado, ¿no?, y estos actores que mencionábamos al principio, hoy con compromisos a hacer cero emisiones netas al 2050, tienen que acelerar su acción y su implementación, y ver cómo esos activos de 88 trillones de dólares comprometidos bajo Race to Zero pueden avanzar rápido, y cómo eso se complementa, y cómo desde los estados y los gobiernos nacionales generan los marcos regulatorios y los incentivos correctos para ese redireccionamiento. Porque eso es lo que necesitamos. Y ahí, para mí, esa es la clave, y lo que nosotros realmente, y ahí donde lo que decía Rodrigo, es tenemos que poner todos los mecanismos existentes sobre la mesa y buscar aquellos que hoy nos conocemos. Esa es la escala estructural de la transformación que necesitamos y que tiene que ocurrir en esta década. Si no ocurre de aquí al 2030, las chances son muy, muy pocas de mantenernos bajo 1.5 grados. Y aquí les hago una pregunta que hicieron en el chat, que viene de la audiencia, que es una de las preguntas del millón cuando hablamos de todos estos procesos, y es realidad científica versus intereses económicos, ¿cómo hacer para que concilien? ¿Alguna idea? ¿Hay algún avance en este sentido? ¿Están viendo, digamos, esta es una de las COPs donde el sector privado va a estar más involucrado que nunca, digamos, cada vez está más presente? ¿Algún comentario al respecto? Si puedo empezar para dar una breve idea, entiendo que igual Rodrigo y Ramiro van a poder complementar técnicamente mucho mejor que yo. Me parecen súper interesantes las iniciativas como la de los Champions, que intentan movilizar actores no estatales en este sentido, pero yo creo que más allá de la COP, lo que hay que construir es un sentido común y un movimiento por fuera para que se puedan dar estas discusiones. No es casual, y voy a traerlo al caso de nuestro país, que hoy tengamos a un candidato, a quien no voy a mencionar, que quiera negar el cambio climático y el calentamiento global. ¿Y por qué digo que no es casual? Porque no es que esta persona es una loca y no está enterada. No, esta persona defiende los intereses de sectores muy concretos, de grupos económicos concentrados muy concretos que quieren mantener o profundizar un sistema económico global en los que reconocer el desafío que nos pone la crisis climática y ecológica es
ir totalmente en contra de, por ejemplo, un mercado totalmente desregulado. Entonces, para mí lo que hay que construir también es sentido común y movimiento por fuera de estos espacios para que no avancen estas ideas en los espacios de toma de decisiones. Un primer disparador, light, tranqui. Tranqui. Muy. Ramiro, Rodrigo, no sé si quiere... Dale, Rodrigo, si querés. Rama. Bueno, a ver, cortito un poco. Rodrigo decía hace un rato, si vos salís de una reunión de cambio climático y están todos contentos, es que fue superficial, ¿no? Que no se explicitaron las tensiones. Claramente, la agenda de cambio climático explicita una serie de tensiones que requieren cambios drásticos y estructurales en varios sectores críticos de la economía. Dos elementos claves para que se pueda avanzar en esa dirección. Uno, es mirar las transformaciones sistémicas de sectores, ir a abordar a los sectores de manera sistémica e integral, sentar a todos los actores dentro de ese sector, ¿no? Rodrigo hablaba del sector energético, al sector agroindustrial, sentar a todos los actores a una misma mesa, explicitando las tensiones y los conflictos de intereses y buscando soluciones o vías de solución común. Es cuando se genera ese enfoque de abordaje sistémico de un sector donde podés empezar a transformar los incentivos. Y para mí un ejemplo fascinante de estas transiciones que van avanzando es lo que ha pasado solo en los últimos 2-3 años en la industria automotriz. Yo no creo que pasar a la movilidad eléctrica sea la solución maravillosa para el cambio climático. Ahora sí entiendo de que cerrar la producción de motores de combustión es un avance importante en la reducción de emisiones y el transporte basado en petróleo. Y si yo miro lo que ha pasado en la industria automotriz y te ver a empresas como General Motors, como Ford, como la que se te ocurra, que finalmente deciden incorporar el diseño y producción de autos en base a la energía eléctrica, es una clave importante. Después hay que hacerlo sistémico, hay que hacerlo integral, pero ese es un sector donde vos ves que hasta hace 4 años eran los que más defendían sus intereses en una alianza y complicidad con la industria de hidrocarburos, y que les sueltan la mano a la industria de hidrocarburos y empiezan a haber oportunidades de negocio para generar una actividad económica que les sea más rentable y más eficiente a futuro en el largo plazo. Entonces, para mí ese tipo de incentivos, desde la estrategia de los champions, además de las campañas globales, estamos haciendo una medición y monitoreo con planes sectoriales y en 28 sectores de la economía, y ya hay 17 de estos sectores donde hay más de un 20% de ese sector que tiene compromisos hasta cero emisiones netas al 2050. Este es un indicador clave de transición, donde vos podés ir viendo cómo se genera esa aceleración. Para mí esa es una de las vías y de los mecanismos donde vamos a ver cambios sustanciales en los próximos años. A ver, por mi parte, mencionar que hay un solo camino. Diálogo. No hay otra. Hay que, como dice Ramiro, sentarse en una mesa, hablar, explicar, poner la ciencia sobre la mesa, no plantearlo como una cuestión de estos contra aquellos, sino decir, miren, tenemos un problema común, tenemos que construir una visión común, lo cual demanda algo en que en la Argentina no estamos muy acostumbrados, que es la construcción de una visión común de a dónde queremos ir a 10, a 20 y a 30 años, entender que en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que me toca coordinar, tengo decenas de reuniones por día con un montón de sectores, el 80% de ellos me tiran misiles de todos los colores, porque obviamente cuando ven los compromisos que estamos presentando van a generar transformaciones muy profundas en los sectores, y en el año y algo que me tocó estar en el cargo, lo que veo es una evolución, donde en un primer momento la agenda es de negacionismo, en otro segundo momento es de enojo, en un tercer momento es decir, bueno, charlemos, y ahora estamos teniendo reuniones con los mismos sectores que hace 1 año y medio nos decían, ustedes están locos de la cabeza, diciendo, bueno, a ver, tenemos este plan, ¿qué les parece? ¿Cómo va? Bueno, a ver,
conversemos, digo, y obviamente hay que tensionar un poco. Digo, no voy a traer a la mesa algunas tensiones que son de público conocimiento, pero estamos teniendo algunas tensiones con algunos sectores y bienvenido sea, digamos, porque esta es una agenda transformacional y las agendas transformacionales generan tensiones. El tema es cómo uno resuelve esas tensiones, ¿no? No se trata de querer imponer nada y demás, sino decir, mira, acá tenemos un compromiso, tenemos una política de Estado, tenemos un problema global que requiere soluciones que van a demandar esfuerzos de todo el mundo. Tratemos de buscar las oportunidades que esto genera, hagámoslo ante todo en un marco de transición justa, en un marco de diálogo, y tratemos de unificar las posiciones para poder discutir también a nivel internacional las condiciones para poder llevar esto adelante. Ahora, somos muy conscientes que nuestra contribución nacional es muy ambiciosa, créanme que cuando uno lo baja en términos concretos, realmente hay que tomar decisiones que van a ser súper incómodas, pero también sabemos que es muy insuficiente. Sabemos que hay que incrementar la ambición muchísimo más, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y esto es una cuestión de ciencia, no es una cuestión de ideología, digamos, ¿no? Entonces, a ver, me parece que lo importante es, ASU planteó el tema de la necesidad de generar una demanda ciudadana concreta, legítima, específica, con respecto a la política y al sector privado, de decir, loco, necesitamos un cambio, e empujar eso, y a nosotros, mientras que estemos acá, nos tocará generar estos diálogos, estos consensos, y cuando no llegaremos al consenso, bueno, tendremos que tomar decisiones, y bueno, nos tendremos que ajustar, pero ir en el sentido correcto. Por ahí, un comentario, digamos, ustedes saben que nosotros frenamos las licencias de exploración y explotación offshore hasta que no haya un plan de transición energética. Y bueno, obviamente en un primer momento la situación estuvo difícil, pero ahora estamos teniendo reuniones con las empresas del sector petrolero y hay una posición totalmente distinta. Digamos, hay una posición de, che, bueno, a ver, vamos con los planes, cómo nos organizamos, hay revisiones. Hay una posición totalmente proactiva, y no voy a citar quién, pero una persona de ese sector, ayer en una reunión me dijo, mira, hace 3 años nosotros nos sentábamos con los bancos que nos financian y nos preguntaban básicamente por el tema de la factibilidad técnica del pozo que queríamos explotar, y ahora, este año, 3/4 de las reuniones son sobre las emisiones relacionadas, sobre las fugas de metano, sobre el impacto del cambio climático, y hoy nos está costando acceder a financiamiento si no mostramos que hay un plan de transición energética, de modo que entendemos que lo que están planteando es una condición habilitante para poder seguir desarrollando el sector. Digo, pequeños brotecitos de esperanza, que uno dice, bueno, si después de las tensiones podemos llegar a puntos en donde decimos, che, podemos construir una visión común y se puede empezar a alinear la cosa en el sentido correcto, bueno, bienvenido sea. Mientras tanto, obviamente que está repleto de contradicciones, repleto de tensiones y demás, pero lo importante es siempre construir esa visión común y animarnos a pensar también un proyecto de país, ¿no? Una visión que nos oriente. Y eso creo que nos falta, más allá del cambio climático, a los argentinos nos hace falta ese diálogo y ese amor a la patria, ¿no? A querernos mejor y ver cómo colaboramos para hacer frente a lo que viene. Y por último, lo único que queda claro es que lo que viene o nos encuentra hermanados, discutiendo, pero en la misma mesa y mirando para el mismo lado, o no hay solución. No hay otra opción. Así que te diría que la única forma de llevar esto a la práctica es mediante el diálogo y el consenso. Y hablando de esperanza y diálogo y consenso, ya estamos sobre la hora, de hecho estamos 4 minutos atrasados del final del debate, porque la verdad que está muy interesante y hay muchísimo más para hablar y hay muchísimo más tela para cortar. Pero antes de despedirnos, me gustaría, así como quien dijera un tweet de cada uno de ustedes, digamos, basándonos en ese mensaje de esperanza y también viendo que repasamos muchos de los desafíos y de los problemas que está habiendo camino a esta COP y en estos años de pandemia en relación con las negociaciones climáticas, una razón por la cual deberíamos mirar hacia la próxima COP, hacia Glasgow en 2 semanas, algo que les dé esperanza de que algo bueno puede pasar.
una cosa de la que se agarren para esa esperanza. Empiecen los jóvenes. Que son básicamente los que están empujando la esperanza del cambio. Digamos, tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros, Azul. Todos y todas tenemos esa responsabilidad. A mí me da esperanza algo que mencionábamos al principio, que era esto de la autoorganización. El proceso que hicimos de la Cumbre Regional de la Juventud, acá en América Latina y el Caribe, es un proceso sin precedentes, un proceso abierto en todas las instancias, participativo, y hoy estamos llevando una declaración de jóvenes latinoamericanos y caribeños a la COP26, que tiene más de 35.000 firmas al día de hoy. Entonces, a mí, esa potencialidad de organización, y es una de las primeras COPs a las que vamos los jóvenes de la región organizados, para mí eso es motivo de esperanza. Yo no tengo mucho que decir. Está bien, ahí está su base de esperanza. Dicho. Las imágenes dicen mucho más que palabras. Totalmente. Te lo sumo con decir, señales como las que mencionaba Rodrigo recién, de cambios, de incentivos a nivel estructural, estamos empezando a ver todos los días. Con la profunda convicción de que esta transición ya está en marcha y que hay una frase que dice, los cambios tardan en llegar mucho más de lo que creíamos, pero se materializan y se implementan mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. Estoy convencido que en 3 años vamos a estar conversando en planes completamente diferentes a los que estamos hoy en materia de acción climática y de avance en la solución. Y Glasgow va a ser un ejemplo, espero que sea un ejemplo para ver señales de eso. Muchísimas gracias, Ramiro, muchísimas gracias, Azul, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar esta tarde ya noche con nosotros de este viernes, en estas semanas previas a la COP que nos tienen a todos muy ocupados y con todos los preparativos a cuestas. Aprovecho también para agradecer a todos los panelistas que estuvieron y fueron parte de esta COP26 Media Summit que organizamos desde Periodistas por el Planeta y que fue auspiciada por la Embajada Británica en Argentina, y a todas las organizaciones que también colaboraron para que esto sea posible. Muchísimas gracias. Les recuerdo solo por último que todos estos videos y toda la información que se estuvo comunicando durante este evento la van a encontrar en nuestra página web en los próximos días, así que muchísimas gracias y seguimos esta conversación en 2 semanas en Glasgow.